¿Qué tal? Bienvenidos amigos del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca en una nueva ventana de Tertulianos en la Red. Un programa que pretende, pues como siempre, poner al día y los puntos sobre las IES sobre determinados temas de actualidad. Este domingo se ha cumplido algo más de 37 años de la infraestructura del trasvase Tajo Segura. Una infraestructura que en su momento pues tuvo su razón de ser y que hoy en día muchos dicen tras 37 años que tienen mucho, poco o nada que decir. Ahora veremos con nuestros contertulios qué es lo que nos comentan. Saludamos igualmente a los que nos escuchan desde Radio Chinchilla en el 105.3 de la frecuencia modulada, que nos escuchan, mejor dicho, todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde. Les voy a leer ahora un texto, pero antes de leer este texto voy a presentarles a los contertulios que nos honran hoy con su presencia en estos Tertulianos en la Red, que está dedicado al sector agropecuario, especialmente al agua y al trasvase Tajo Segura. Don Guillermo Sánchez Negrillo, presidente de la Plataforma de Regantes y Usuarios de la Cabecera de Segura. Guillermo, gracias, buenas tardes por estar con nosotros. Buenas tardes. Herminio Molina Avellán, presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental. Herminio, igualmente, buenas tardes. Buenas tardes. Y don Manuel Miranda Martínez, director provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de Albacete. Bienvenido, bien adiós, don Manuel. Pues buenas tardes. Luego te vamos a tener que poner un sueldo. Bueno, pues oye, no estaría de más, ¿eh? No son palabras para discutir. Bueno, decíamos que el trasvase Tajo Segura, objeto de la discordia entre varias comunidades desde hace muchísimos años, pues está siendo objeto de polémica, sigue siendo objeto de polémica en las fechas en las que estamos. Y le voy a leer un artículo que me parece, de luego, bastante correcto y que se ajusta mucho a la realidad de lo que está ocurriendo. Es un artículo de opinión que nos mandó Elena de la Cruz, consejera de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pero de verdad le digo que merece la pena que se los lea. Van a ser 3 o 4 minutos. Titula este artículo de opinión la consejera 37 años y un día, y lo firma, como ya digo, la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, sobre el trasvase Tajo Segura. Empieza diciendo, hay ingeniería que cumplió su función en un momento concreto de la historia, nadie lo niega y nadie lo duda. De la misma manera que es incontestable la durabilidad del acueducto de Segovia, hoy un bello monumento que fabrica turismo y gastronomía y que apuntala el Producto Interior Bruto de su ciudad, pero no transportando agua porque está absolutamente superado por la tecnología actual. En Castilla-La Mancha reivindicamos la superación del trasvase Tajo Segura y lo hacemos por entender que es una infraestructura obsoleta y caduca cuya misión está más que superada por otros métodos de obtención de agua potable para la España árida, porque la España seca somos nosotros, no lo olvidemos nunca, manifiesta la consejera. Esta semana, la pasada, hemos asistido a la celebración de 37 años del trasvase Tajo Segura, con gran aparato propagandístico por parte de quienes se resisten a superar que, siendo el burro un magnífico animal, difícilmente podemos digerir que sirva para arar latifundios, como hacía en el siglo XIX, aunque nos parezca bucólico adornar nuestra cuenta de Instagram recorriendo mijas a sus lomos. Vaya tarde, Diego. La España de 1979 era la de Barrio Sésamo y Dallas, la del SEA 127 y el teléfono góndola, aquel que parecía un bocadillo y que se podía escoger entre acabado en elegante color marfil, verde, azulado o rojo vivo. Aquel año Sony lanzó una quimera, el Walkman de cinta cassette. Simplemente era lo que había, el último grito, un dato para contextualizar el salto en infraestructuras, y matiza la consejera que en toda España había 1.900 kilómetros de autovías y autopistas el año que se inauguró el trasvase. Hoy hay más de 15.000. No hace falta ahondar en los superados que están esos recuerdos en la actualidad, como tampoco debería ser necesario tener que explicar que el trasvase de Tajo Segura ya tendría que estar reposando en el Museo de los Objetos Vetustos, que afortunadamente disponen de un método sustitutivo que hace mejor su misma función. De la misma manera que los aerogeneradores eran en 1979 poco más que una futurista invención de novela de Julio Verne, y hoy pueblan lomas y montes de toda España produciendo un 20% de la energía que consumimos, el equivalente a 17 centrales nucleares. También ha llegado el momento de explorar y llevar hasta sus últimas consecuencias la desalación y el reciclado de aguas para regar las huertas de Murcia y que sigan siendo ese 5% del Producto Interior Bruto español que afirma el sindicato Central de Regantes que lo son. Se llama evolución y viene a definir la capacidad del ser humano para enfrentarse a los retos que le depara en cada momento de la historia. El trasvase Tajo Segura está tan superado
como lo está la Calavera para cruzar el Atlántico. Del gobierno de España depende que sigamos arando a burro o a tractor. Eso sí, tiene que tomar decisiones con amplitud de miras y visión de futuro, rasgos que no aderezan precisamente el carácter de un Mariano Rajoy, matiza la consejera, cuya agenda plagada de huecos retrata a un hombre pasivo y estático cuya afición por sentarse a la puerta de casa a ver la vida pasar es de sobra conocida. El Tajo no puede esperar más esta ignominiosa celebración del inmovilismo y la obsolescencia. Rajoy está abandonado a su suerte muchas cosas, también la gran ocasión histórica de conciliar los intereses de varias comunidades autónomas que se han visto obligadas a compartir un bien contra la propia naturaleza del río Tajo, que se nos entrega algo cebado por un jarama ponzoñoso hasta que se empieza a recuperar a los pies de Gredos ya en la raya de Extremadura. Si por Rajoy fuera, prosigue la consejera, seguiríamos habilitando en cuevas y alimentándonos de carne cruda, de bisonte cazando con lanza. Este presidente ha tenido ante sí una oportunidad de oro de la que no han gozado otros antecesores suyos, limitados por la falta de alternativas en la gestión hídrica. Hoy la desalación es fiable, segura y de calidad creciente gracias a la espectacular mejora introducida por la ósmosis inversa en los últimos años. Las plantas pueden emplear energías limpias para dulcificar el agua y el precio se asemeja bastante al de esa otra agua que hacen cruzar media España a base de costosos bombeos, centenares de kilómetros de canales y de tuberías que mantener y pérdidas altísimas de valiosos hectómetros que acaban dispersándose inútilmente en el subsuelo. ¿A qué espera? No lo sabemos, como tampoco somos capaces de entender su falta de iniciativa, su patológico estatismo en la mayoría de los grandes problemas que acucian a España. Entre su colección de acciones petrificadas figura el trasvase del Ebro al Levante. 4 años gobernando y ni un solo metro construido de aquello de lo que hizo el Partido Popular una gigantesca bandera, un cedazo de cribar votos en la cuenca del Segura. Otro misterio, otra promesa faraónica y anacrónica sin sentido hoy en día que se nos quiso vender como bálsamo de fierabrás en garrafa. Lo que sí sabemos, prosigue la consejera, es que Castilla-La Mancha ya ha cumplido suficiente condena con el Tajo, una condena larga de más de 37 años por la que seguiremos exigiendo una liberación que es posible ahora más que en ningún otro momento de la propaganda cronológica de esta infamia. Quizás en otro momento nos habríamos resignado por responsabilidad y solidaridad, pero ya no. No porque nunca, como hoy, ha habido más posibilidades técnicas de mandar definitivamente el Tajo Segura al cuarto trastero, con el teléfono góndola, el 127, el borrico atado al trillo, la calavera y la rueca si me apuran. Por eso, y no por ninguna otra razón, seguiremos oponiéndonos con todas nuestras fuerzas. Hay quien lo llama guerra. Dejémoslo en evolución y progreso. Es algo tan humanamente digno como avanzar. Y firma Elena de la Cruz, consejera de Fomento de Castilla-La Mancha. Bueno, señor Guillermo, a modo de introducción de este artículo de opinión de la consejera, antes de entrar en materia, me gustaría que les dijera a todos los oyentes y videoyentes que nos escuchan qué fines, qué objetivo persigue la plataforma de regantes y usuarios de la cabecera del Segura para ponernos en sintonía. Vamos a ver, la plataforma de regantes y usuarios cabecera del Segura nació a iniciativa de los propios regantes y usuarios hace ya 3 años y su objetivo principal es defender los intereses hídricos que conllevan dentro del plan hidrológico de Cuenca, el cual no se respetan, y asimismo defender también, como creemos, lo que es la economía productiva agrícola, sobre todo de lo que son los pequeños agricultores, porque sin acceso a lo que son caudales hídricos es imposible sobrevivir con los tiempos que corren y sobre todo las pluviometrías que nos conllevan. Eso nos llevó a hacer una asociación como es la plataforma, que desde que nació ha seguido creciendo y lo único que defiende son los intereses hídricos del sureste de Albacete. Gracias, Guillermo. Igualmente, Herminio Molina Avellán, presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental. Objetivos de constitución de esta Junta Central. ¿Por qué se constituye? ¿Para qué sirve? Pues la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental es una comunidad de usuarios que integra en el ámbito de la cuenca del Júcar, todo el territorio de Castilla-La Mancha en la cuenca del Júcar, integra a todos los usuarios
que tienen acceso al uso del agua en este territorio. Y el objetivo con el que se fundó hace ya 22 años, una entidad con una mayoría de edad consolidada, el objetivo es fundamentalmente pues, preservar los recursos hídricos de que dispone nuestro territorio y a su vez pues, hacer el uso sostenible y para también preservar nuestras explotaciones de regadío, que son la base de la riqueza fundamentalmente en esta parte de nuestra región. Así lo entendemos, desde luego. Muy bien. Bueno, don Manuel Miranda, director municipal de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Albacete. ¿Qué importancia tiene el agua para la región, Manuel? Pues el agua para la región, pues toda la importancia, principalmente para la agricultura, que es donde está el uso, el porcentaje más importante, un 92% del consumo total de agua va a la agricultura y al regadío. Pues a partir de ahí, pues toda. Y una agricultura de regadío es la que realmente es rentable, la que realmente permite consolidar producciones, la que realmente permite rentabilizar explotaciones, crear trabajo, crear empleo y crear riqueza en nuestro territorio. Entonces el agua en Castilla-La Mancha lo es todo y por eso pues yo aplaudo tanto en su día la iniciativa de la Junta Central de Regantes, hace 22 años ya, de constituirse para defender los intereses de esta tierra en la cuenca del Júcar, como de la plataforma del Segura, del que representa hoy Guillermo Sánchez Negrillo, sí. Porque hace falta también en el Segura, tanto como en el Júcar o más, organización y defensa de los intereses de los muchos regantes y los muchos agricultores que hay en esa cuenca. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Manuel, iba a preparar los recursos a los planes de cuenca recogiendo las inquietudes y propuestas de los colectivos de regantes y usuarios. El plazo vencía el 19 de marzo. ¿En qué situación está todo esto? Bueno, pues esto está en la situación que debe estar. Se ha hecho todo lo que hay que hacer para presentar esos recursos. Están presentados según el trámite legal en el que estamos ahora mismo. En todas las cuencas, en las cuencas estamos hablando de Júcar, Segura, Tajo y Guadiana, se van a presentar esos recursos. Y esa es la fase, pues recoger las inquietudes y recoger las peticiones y las necesidades dentro de la legalidad, porque nosotros en ningún momento pretendemos salirnos de la legalidad, sino todo lo contrario, defenderla. Porque consideramos que estos planes, en muchos casos, pues no defienden la legalidad o no son completamente legales y por tanto utilizan, si me permiten la expresión, algún tipo incluso de argucias para pues no satisfacer en este caso. A ti y al resto de tus compañeros, aquí se te permite todo. Muchas gracias, Manuel. Dentro de un orden, como dice dentro mi padre. Orden, sí, dentro de un orden. Pues ya digo, pues con algún tipo de argucias legales o no satisfacer en nuestras necesidades o incluso puentear un derecho que tiene esta tierra por delante de otras regiones, como puede ser el Levante, como puede ser Murcia. La importancia del agua para España, para Castilla-La Mancha y a nivel mundial es crucial, es importantísima. Nosotros, desde el Grupo de Multimedia de Comunicación La Cerca, llevamos ya muchos años hablando de la importancia del agua en Castilla-La Mancha. Para que se den ustedes una idea, me he permitido sacar de la hemeroteca algunas de las revistas de La Cerca, que por ejemplo hicimos en el año 2005, donde hablábamos de la guerra del agua y poníamos una portada de las lagunas de Ruidera y con una fotografía del trasvase Tajo Segura. Esto fue en el año 2005. Dentro hay una serie de reportajes que se hicieron todos alrededor con distintas entrevistas a los políticos de turno, donde ya se hablaba de la guerra del agua y ya venía precedida esta revista de otras muchas donde se planteaban estos temas. Esto fue en el año 2005. Seguimos en el año 2008, donde hablamos en este caso también del agua y del trasvase Tajo Segura, y titulamos Trasvase Tajo Segura, el trasvase de la discordia. Esto fue en el año 2008. Dentro igualmente hay distintos reportajes y entrevistas a políticos y profesionales del sector agrícola y ganadero y por supuesto de responsables en materia de agua de Castilla-La Mancha. Y en el año 2009, al año siguiente, también hacíamos un especial dedicado al agua. El agua es el elemento esencial para la vida, donde también se habla dentro del trasvase de Tajo Segura, de las distintas planes de cuenca, de los ríos y demás, y igualmente de la importancia que tiene para la economía regional el agua, por la importancia que tiene dentro del Producto Interior Bruto regional la agricultura y la ganadería. Siempre ha sido una apuesta de esta empresa, del Grupo de Comunicación La Cerca, hablar de la agricultura, de la ganadería y especialmente del agua. Y yo ya no sé las de veces
que tanto en la revista La Cerca, como en Radio Chinchilla, como en su momento pues, también en Onda Cero y en Visión 6, yo particularmente he estado hablando de la importancia del agua para la región. Y me he permitido leer al principio un artículo de la consejera de Fomento, de Elena de la Cruz, porque me parecía muy interesante, porque evidentemente llevamos hablando, hombre, no voy a decir más de 37 años, pero al menos sí 20 años de que el trasvase Tajo Segura debe tener ya fecha de finalización. Pero el caso es que el trasvase Tajo Segura no se acaba. Guillermo, ¿debe de tener fecha de caducidad el trasvase Tajo Segura? No necesariamente. Puede haber otras variables, otros planteamientos distintos a, digamos, entre comillas, cargarse el trasvase Tajo Segura. ¿Hay alternativas? ¿Cuál es la posición de la plataforma de regante y usuario de la cabecera del Segura? Hombre, comenzando porque en principio el trasvase Tajo Segura a nosotros es la parte principal que nos afecta, es que en el momento que se reivindica con toda justicia desde Castilla-La Mancha que tengan prioridad los pueblos ribereños y las necesidades de Castilla-La Mancha, y en caso de que hubiera sobrante el trasvase podría sobrevivir, también es cierto que al no bajar el trasvase a nosotros se nos recortan también. Eso también hay que conocerlo. La otra problemática del trasvase, que es el sureste de Albacete. Cada vez que en Castilla-La Mancha se vuelve a reivindicar la caducidad del trasvase, a nosotros por nuestra parte también se nos recortan los derechos en el sureste de Albacete, puesto que no se nos permiten las extracciones que nos corresponderían de aguas subterráneas. Eso lo quiero dejar claro. También quiero dejar claro, si me lo permites, que no hay tal guerra del agua, porque aquí se dice guerra del agua. Si reivindicar lo que a uno le corresponde es guerra, yo creo que no sé, una cosa no corresponde con la otra. Los periodistas es que somos muy sensacionalistas. Pero quiero dejar claro, porque parece ser que ahora en la actualidad se ha comentado que se ha reactivado no sé qué tipo de guerra, cuando tengo que decir que nosotros el 14 de agosto de este año pasado nos manifestamos en Murcia, y por cierto con poca repercusión aquí en lo que es Castilla-La Mancha y mucha repercusión en Murcia en favor de nuestros intereses. Pero es que la problemática del agua de Castilla-La Mancha no solo es el trasvase, es que hay problemática también de las zonas que les afecta el trasvase de manera indirecta y que faltan recursos hídricos porque las confederaciones correspondientes no acceden a conceder lo que legítimamente les corresponde. Pero ya para entrar y termino definitivamente, sí tengo que decir que nosotros, por supuesto, comprendemos y apoyamos que el trasvase Tajo Segura tenga un punto y final lo antes posible, pero siempre y cuando, si no tiene ese punto y final, sí se tienen que atender prioritariamente las necesidades de Castilla-La Mancha. ¿El déficit que hay puesto ahora mismo por el gobierno de caudal es suficiente, es poco, es mucho? ¿Dónde? ¿En la zona de Murcia? ¿Se refiere a...? No, me refiero a los 400 y pico hectómetros cúbicos. Vamos a ver, nosotros en las alegaciones que presentó la plataforma creo que desmantelamos que tal déficit es más ficticio que otra cosa de Murcia. Realmente Murcia, si se hacen las cuentas hídricas y lo que es el balance hídrico, porque ellos lo marcan en 380 hectómetros, pero se desarma. En el anterior, la cuenta es muy sencilla. Un plan hidrológico que llevaba el mismo déficit que este año, con 1.200 hectómetros de recursos disponibles. Resulta que el plan hidrológico que acaba de aprobarse el 2015-2021 lleva ya 1.500, sumen 300 hectómetros de recursos disponibles, siempre se los adjudican a Murcia, nunca a Castilla-La Mancha. Pues resulta que aumentando 300 hectómetros los recursos disponibles, el déficit se mantiene. Eso que nos lo expliquen a nosotros cómo se come. Antes no había tal déficit y hoy tampoco, porque lo que es el balance hídrico que desarrolla, en primer lugar no sigue la normativa. Por ejemplo, no tiene en cuenta los parámetros de la EMED, o sea, la Agencia Estatal de Meteorología. Para colmo, es una empresa privada, lo que es tras veces. Eso parece que no tiene importancia y tiene más de la que parece, por las evaporaciones, por las pluviometrías, que es las que hacen que el balance hídrico sume o reste. Aparte, es un balance, vuelvo a repetir, ficticio, porque está hecho bajo las directrices de la Consejería de Agricultura de la región de Murcia, y no es que nada extraño,
puesto que, y quiero terminar para que participen mis compañeros, el actual presidente de Confederación Hidrográfica del Segura, don Miguel Ángel Ródenas, era director del agua de la Consejería de Agricultura de Murcia. Bueno, Herminio Molina, en los mismos términos. ¿Tiene caducidad? ¿Debe de tener caducidad el trasvase Tajo Segura? Pues yo creo que lo que este tema nos pone encima de la mesa es algo que se debió ya de afrontar hace mucho tiempo. Lo que no tiene sentido es que se gestione un trasvase desde la irracionalidad. Un trasvase, lo primero que tiene que ser, para que sea viable en el tiempo, es que tiene que ser socialmente aceptable. Entonces, un trasvase que no acepte la sociedad está condenado a morir, porque al final vienen estos conflictos, le llamemos guerra, le llamemos como sea. Y el trasvase Tajo Segura, desde hace muchos años, ha demostrado que es un foco continuo de conflictos. ¿Y por qué ese foco continuo de conflictos? Pues porque un trasvase no es ni más ni menos que una forma más de gestionar por parte del Estado la política de aguas, que es la que le compete. Es decir, la política hidráulica en España, nuestra Constitución, hace que la regule el Estado, no la regulan las comunidades autónomas. Entonces, si dentro de la gestión del agua a nivel nacional está la figura del trasvase, debe haber una política nacional que diga que efectivamente esa política será ampliable a todos los territorios. Si efectivamente la idea de un trasvase es que de donde sobra agua la llevo a donde es necesaria, dentro de la racionalidad, también esa política debe ser extrapolable al conjunto del Estado, al conjunto de los territorios, para que todos los ciudadanos sepan a qué atenerse. ¿Qué ha pasado en nuestro caso concreto con la política de aguas? Pues que, desgraciadamente, esa política que parecía tan clara, con esos objetivos tan ciertos, solo se ha materializado de una forma tan contundente en este trasvase, el trasvase Tajo Segura. Pero que no es el único. Lo que pasa es que este es el que más se ve. Este es el que más se ve porque desde que sale de entre Peñas y Buendía hasta que llega a Murcia, cruza mucho territorio de la Comunidad de Castilla-La Mancha y todos lo vemos. Pero es que no se nos olvide que también, dependiendo de Castilla-La Mancha, pero no dentro del territorio de Castilla-La Mancha, el río Júcar también tiene otro trasvase, y de eso no hablamos. Y nos pasa lo mismo con el del Tajo Segura. El Júcar-Turia es otro trasvase que hay años que puede haber llevado tanta agua como el Tajo Segura y no nos hemos acordado de él. ¿Por qué? Porque no lo vemos. Es un trasvase que se desarrolla totalmente dentro del territorio valenciano y nadie lo ve y nadie protesta por ese trasvase. Sin embargo, ¿qué pasa? Que ese trasvase, cuando se ha ejecutado, es un matiz importante, y en esos años que se nos secó el río, y todos nos acordaremos de que el río Júcar se secó en la sequía del 94, luego en el 2007-2008, pues a la ciudad de Valencia y a los regadíos del canal Júcar-Turia y a los regadíos de Valencia no les faltó agua. Y aquí teníamos el río seco. Es una gestión irracional. Con el trasvase Tajo Segura, pues nos ha pasado lo mismo, que al final, cuando alguien quiso ver que esa política se trasladaría a un plan hidrológico nacional, porque por solidaridad se nos decía había que acometer esa iniciativa y que el trasvase Tajo Segura era una expresión de la solidaridad de los territorios, pues como expresión de esa solidaridad también se trató de plasmar en el trasvase del Ebro concretamente, que era el que efectivamente iba a resolver todo el problema, y bajo esa idea pues se puso a funcionar. Al poco tiempo de estar aprobado el Plan Hidrológico Nacional que recogía esos trasvases, yo vi en televisión al presidente murciano, primero vi al señor Arias Cañete, que cuando se solicitaba ya que se pusieran en marcha las obras, y desde Aragón incluso se les negaban, ya el señor Cañete dijo que aquello se iba a hacer por sus cañetes. Dije, mal empezamos. Pero es que la semana oigo al presidente murciano, en una entrevista que se le estaba haciendo, diciendo que ellos ya no estaban pidiendo solidaridad al resto de España, que estaban exigiendo lo que por ley les correspondía, y era que el agua del Ebro por ley se les había adjudicado, y por tanto la exigían. Con esos planteamientos difícilmente vamos a llegar a consensuar posturas entre los diferentes territorios para que efectivamente el agua sea un recurso que de donde no se utilice se pueda llevar donde sea necesaria. Y para eso tenemos que empezar también por poner todas las cartas encima de la mesa. El trasvase Tajo Segura, lo ha explicado Guillermo, las cuentas en Murcia pues no están claras ni nos salen claras. Ahora, claro, nos vamos dando cuenta de que los balances que se hacen desde Murcia, donde tanta solidaridad se pide a Castilla-La Mancha, ha destapado ahí también la caja de los truenos. Este año que resulta que no hay agua, resulta que los pantanos de Murcia están a rebosar. Pero claro, ahora esos pantanos atienden a los regadíos históricos, que nada tienen que ver con los riegos del trasvase Tajo Segura. O sea, tenemos dos zonas, una alimentada por el Tajo Segura y otra alimentada por los riegos históricos o tradicionales. Eso no tiene ningún problema, eso no piden nada. Sin embargo, los riegos que dependen del Tajo Segura sí se han conectado a los embalses de Entre Peñas y Buendía y ¿qué hacen? Utilizan estos embalses para su uso anual. Un trasvase no se puede considerar para dotar a unos regadíos en unos territorios que son lejanos y ajenos, como se ha dicho desde esta comunidad autónoma. Un trasvase puede trasvasar excedentes y los excedentes estarán en función de los condicionantes que en la cuenca donante se impongan. Y serán condicionantes ecológicos, serán sociales, serán de uso. Pero el trasvase no salta a la torera, es decir, aunque están puestos esos condicionantes, aún así se los saltan a la torera. No, porque esos condicionantes se han puesto, son unos baremos, pero son simplemente unos números.
Es decir, por encima de esos números debe haber, lógicamente, una interpretación de esas medidas, y si hay una contestación social, eso no se puede llevar adelante. Entonces, si estos territorios y estas confederaciones hidrográficas que son carentes de recursos, que disponen ahora de la desalación, como muy bien dice la consejera, lo primero que hay que instarles es que pongan en marcha todos sus recursos. Lo segundo, que hagan sus balances, porque si tienen agua en esos territorios, en el caso de Murcia, en el caso también de Valencia, también es extensible lo que estoy diciendo a la Confederación Hidrográfica del Júcar, el agua que tienen en sus territorios, lo primero es para beber. Por lo tanto, no deben pedir, a mi forma de ver, agua a Castilla-La Mancha para beber. Oiga, usted lo primero en una cuenca hidrográfica es beber. Pues atienda usted sus necesidades y sus demandas de abastecimiento, y si falta algo será para el regadío. Pues pídame usted después agua para regar y planifíquese usted en función de lo que tenga, no en función de lo que hay en otros territorios, que como estamos viendo no se ha hecho la cosa adecuadamente, la contestación social es continua y esto así es imposible gestionarlo. Entonces, yo no digo que el trasvase tenga que tener una fecha de caducidad, porque yo soy regante y yo creo que hay muchos elementos para gestionar el agua, y yo creo en los trasvases, pero eso sí, con una gestión racional, y no con la irracionalidad de estar viendo un pantano que está casi en los lodos y aún seguir diciendo que tenemos que trasvasar el agua que vaya a llover a futuro. Eso es una barbaridad. ¿Cuál es la gestión racional que puede imperar desde el aspecto político, Manuel? Bueno, pues... Porque de esto llevamos hablando tú y yo, sobre todo... Sí, y seguramente lo que nos queda, Manuel. Pero bueno, vamos a ver, yo lo primero es recalcar, como decía Guillermo, el tema del concepto de guerra del agua, que ya no solo lo utilizáis los periodistas, sino que también se utiliza a nivel político, sobre todo por el partido que hoy está en la oposición. Nosotros no estamos en guerra con nadie, ni el gobierno socialista, ni el gobierno de Emiliano García Paje, ni la administración. Es que se levantó hoy una polémica ahora con el tema de la guerra del agua. No, pero es que es un tema muy recurrido, Manuel, no es porque lo hayas sacado tú, es un tema muy recurrido. Yo el otro día voy a María Dolores de Cospedal en la radio, fue el año 2005, decir que ya estábamos aquí otra vez los socialistas con la guerra del agua. Cuando no tenemos que hablar de otras cosas nos ponemos a hablar de esto, y es muy triste esto. Es muy triste porque detrás de esto están los intereses de muchísima gente. Y ya no solo de agricultores, sino posiblemente el futuro de una región. Claro. Entonces, esto yo creo que merece un debate mucho más serio que hablar en sentido peyorativo de un tema tan importantísimo como es este. Nosotros estamos en paz, pero lógicamente no la paz de los cementerios. No es la paz que tuvimos en el cuatrienio anterior, que aquí valía todo, aquí firmábamos todo. Aquí se decía a los representantes de la administración que fueran a las juntas de gobierno y votaran a todo que sí, a las juntas de gobierno de las confederaciones y votaran a todo que sí. Y aquí pues se pergreñaron unos planes hidrológicos que están completamente en contra de los intereses de esta región. Entonces no estamos en guerra, pero lo que sí vamos a hacer es defender los intereses en nuestras cuencas hidrográficas, de nuestros regantes, con todo lo que el Estado de Derecho ponga a nuestra disposición. Bueno, en este caso son los recursos que hemos elaborado, que se han elaborado los informes y se presentan, y ahí ya digo, hay argumentos más que de sobra para recurrir esos planes que en muchos casos son bastante retorcidos para negarnos a nosotros nuestras necesidades. El tema del trasvase Tajo Segura, pues sí, es un tema que llevamos hablando mucho de él, y igual tenemos que seguir hablando de él, pero es un tema sangrante en esta región. Como bien decía Herminio, somos la única región solidaria en este sentido. Somos la única región que cede un recurso que además que es que nos hace falta. Y es que además la ley dice bien claro que las necesidades de la cuenca cedente están por delante y por encima de la cuenca receptora. Entonces, las necesidades de Castilla-La Mancha están sin cubrir, las necesidades de la cuenca del Tajo están sin cubrir. Tenemos 2 lodazales ahí arriba, en Entrepeñas y Buendía, con los municipios ribereños despoblándose, perdiéndose actividad económica, perdiéndose población, porque no hay agua, porque han dejado esos embalses a un límite irrisorio. Y luego, por supuesto, el tema de regadío y el tema de las necesidades de esa cuenca también está sin cubrir, está sin atender. Porque una pregunta que le lanzo a los tres, ¿es tan complicado hacer un pacto de Estado por el agua en este país? Yo pienso que políticamente quizás, si nos dejaran a los afectados realmente, creo que no sería muy sencillo, pero no sé, tampoco ni tardaríamos mucho porque los intereses son bastante comunes. Y aunque todos queremos
la parte principal, pero cuando la problemática nos atañe y sobre todo no se nos agarra el bolsillo a todos y las necesidades son comunes, los agricultores solemos ponernos de acuerdo bastante antes que los políticos. Aquí, si me permite, el Pacto de Estado por el Agua, yo creo que aquí se han hecho grandes planes hidrológicos con obras faraónicas, trasvases, super trasvases, macro trasvases, pero aquí el único trasvase que se ha hecho real entre regiones ha sido el del Tajo Segura, que seguro, estoy completamente seguro, que hoy no se haría. Hoy no se haría. Entonces yo creo que el mejor Pacto de Estado por el Agua, entiendo que es un uso eficiente, es un uso racional, es las comunidades que tienen la posibilidad de usar esas tecnologías de la desalación que la usen. Se ha invertido muchísimo dinero en desaladoras en el Levante, muchísimo. La mayoría están a medio uso, ¿eh? Entonces que optimicen ese recurso, que optimicen esas infraestructuras y, bueno, pues en ese sentido no es el Pero tú dices, Manuel, con buen criterio que todo debe ser racional, pero es que lo racional, si no está escrito, si no está plasmado en alguna ley, termina por ser irracional. Sí, no. Es que se plasmó en una ley. Se plasmó en una ley. Como decía Guillermo, el plan hidrológico nacional del año 2001, efectivamente, ese plan hidrológico nacional fue aceptado por la mayor parte de los regantes, por la mayor parte de las comunidades autónomas y venía a poner racionalidad. Sí, de ahí esperaba que saliera el tema. Ahí hubo una serie de compromisos donde fundamentalmente a Aragón se le daban una serie de asignaciones a favor de que cedieran su agua. Concretamente, se le facilitaba la transformación de más de 150.000 hectáreas de regadío. Y Aragón también entró de acuerdo en ese pacto. Aragón cedía el trasvase del Ebro y el Estado invertiría en esas infraestructuras. Desgraciadamente, después, la decisión política fue otra. Aragón hoy tiene sus infraestructuras de regadío consolidadas. Y claro, ahora que vamos a hablar otra vez con Aragón, para hablar de un trasvase del Ebro. En una política nacional que lo coordine todo, claro, evidentemente a unos territorios habrá que ofrecerles algo a cambio para que lo acepten, no ya los regantes, porque los regantes, como decía Guillermo, podremos ponernos de acuerdo, pero desgraciadamente son decisiones políticas que están por encima de esto. Y la España a la que nos encaminamos hoy por hoy es una España donde los gobiernos autonómicos, todos están mirando y defendiendo lógicamente los intereses de sus ciudadanos, para eso están. Y resulta que, claro, precisamente en aquellas regiones que cuentan con partidos nacionalistas, más todavía. Y entonces en esos territorios, fundamentalmente, el agua se enquista ya como una cuestión ya de guerra. Es decir, vas a tocar mi agua por encima de mi cadáver. Al Estado, efectivamente, se le niega esa posibilidad. Claro, cuando ya empezamos, porque el plan hidrológico del Ebro ya tiene que ser reflejo de un estatuto de Aragón, que lo primero que hace es establecer una reserva a favor de Aragón, de toda el agua del Ebro, ¿dónde seguimos ya hablando de racionalidad? A partir de ese momento, si resulta que donde efectivamente podíamos llegar a unos acuerdos de la España húmeda, la España seca, si eso ya lo hemos roto... ¿Dónde seguimos hablando de la racionalidad? Manuel. No, la racionalidad es lo que comentaba. La racionalidad es utilizar el recurso de manera lo más eficiente posible. Tenemos regadíos, hay aguas abajo en el Júcar, que aún están regando a pie y con unos consumos de agua impresionantes y concesiones impresionantes. La racionalidad consiste en lo que decía, en utilizar las otras herramientas que disponen y que por desgracia nosotros aquí aguas arriba no tenemos, como es la desalación. Y la racionalidad es ese tipo de acuerdos. Pero grandes obras de trasvases y de macro trasvases ahora mismo, yo creo que en este país van a ser muy complicadas, y más en este país con las autonomías, y que cada uno defiende su territorio y defiende sus recursos con uñas y dientes, como por otra parte no puede ser de otra manera. Es que un trasvase en sí, de la forma que se hizo aquí en Castilla-La Mancha, es ofensivo para una región. Una cosa es hacer un trasvase muy medido, muy calculado, con unos excedentes muy determinados, pero como se hizo aquí, es una ofensa para una región. Vosotros no sabéis utilizar el agua y nos la llevamos a donde hay agricultores y gente que sí la saben utilizar. Entonces yo creo que hay muchas formas, muchas maneras de hacer las cosas y que creo que hay que estudiarlas y verlas. Pero si hay tantas formas de hacer las cosas, Manuel, ¿cómo llevamos hablando de esto? Al menos voy a poner 25 años, Guillermo. Vamos a ver, yo si me lo permites, primero quería hacer hincapié porque salen las desaladoras y está ocurriendo un problema que no sale a la superficie. Y es que se habla mucho de desaladoras y sería una solución que nosotros compartimos. Pero las desaladoras, por ejemplo, el plan hidrológico de Cuenca, el actual aprobado en su normativa del artículo 30 al 34, dice, no textualmente, pero sí viene a decir que cualquier regadío, aunque sea nuevo, que se enganche a una red de desaladoras, y eso se puede comprobar que está en el articulado, creará la necesidad y por lo tanto se le dará la legalidad a expensas
de que haya aportaciones externas. Cuida lo que estamos diciendo. Las desaladoras es una solución para los riegos que hay actuales y que vienen tradicionales de 10, 15, 20 años, que no nos negamos a que esos agricultores riegan. Pero lo que no puede ser es la excusa de una cantidad bastante exagerada de hectáreas que se están implantando de nuevos regadíos a costa de que ellos dicen que como son desaladoras y no pasan del trasvase, pero nada más que llevan 2 años implantados y enganchados a las desaladoras, entonces reclaman la necesidad de los propios trasvases. Una sardina que se muerde la cola y ellos cada vez están creciendo la necesidad. Pero esta necesidad, eso, aparte que la creamos... Es la corrupción del sistema, si vamos a utilizar la desalación, pero es que esa necesidad... Regadíos, Lo que voy es que esa necesidad, aparte de la necesidad de los propios agricultores, que no la niego, es que está incentivada por un gobierno y una administración pública que está incumpliendo la normativa. Y ahí no estamos entrando. Y eso le afecta también... no indirecta, muy directamente al propio trasvase, puesto que el trasvase Tajo Segura está en las últimas, pero sin embargo la necesidad no para de crecer en Murcia. Entonces, habrá que contrarrestar esto de alguna manera, habrá que exigirle a las administraciones públicas que cada una vele por sus responsabilidades, creo yo. Ustedes se reunieron el pasado mes de febrero, precisamente aquí en Albacete, con el director general del agua de Castilla-La Mancha, luego se reunieron ustedes dos, precisamente, tanto Guillermo como Herminio, por lo que usted dice de que habrá que ponerse de acuerdo y habrá que hablar con las administraciones. ¿Qué le dijo a Antonio Luengo al respecto de la posible solución que tiene esto dentro del contexto nacional y en Castilla-La Mancha, lógicamente? Pues hombre, Antonio Luengo vino... ¿Qué se supone que va a hacer la Junta de Comunidades? ¿Qué les transmite a ustedes? La Junta de Comunidades lo que nos transmitió es que apoya las reivindicaciones de los regantes del Segura y del Júcar y que el planteamiento era más que lógico de lo que estábamos haciendo, y como ha dicho Manuel, que presentarían los recursos a los planes hidrológicos en defensa de los intereses de la propia, y sobre todo también nos transmitió, y eso es entendible, que el trasvase Tajo Segura, y por las necesidades y el agobio que ya está haciendo, sobre todo en la cabecera del Tajo, que tenía que llegar a su fin y que iban a reivindicar el fin de ese propio trasvase. Leo textualmente, Guillermo, unas declaraciones que usted hizo precisamente ese día, el día 2 de febrero, en la reunión que tuvo usted aquí en Albacete con Antonio Luengo, el director general del agua de Castilla-La Mancha. Dice usted que el mayor problema que tenemos es que no se reconoce la parte proporcional como mínimo de recursos para los regantes de Castilla-La Mancha, a pesar de que somos los aportadores de aproximadamente el 70% de la cuenca y ocupamos el 25% de su territorio. Pese a eso, solamente llegamos a una adjudicación de caudales de un 8%, con el agravante de que se nos acusa de, como no les llegan suficientes caudales del trasvase Tajo Segura, pues se nos aplica la parte proporcional del déficit de cuenca, que está establecida en 480 hectómetros cúbicos. Y eso, matiza usted, condena a nuestra agricultura a que en algún momento llegue a desaparecer. Eso es cierto, y si puedo matizar, no matizar, sino volver a explicar el tema, es que las cifras no engañan ni son así. Los 3 y 4 pantanos que existen están en la cabecera, provincia de Albacete. Los mayores acuíferos subterráneos, tanto superpuestos como confinados, están en la provincia de Albacete, no lo digo yo. Por ejemplo, un estudio de los años 80, el propio INME ya valora que el mayor acuífero está desde los Calares del río Mundo, pasando por el sur de Albacete, llegando al Almansa y Yecla, cosa que están valorados una reserva de 100.000 hectómetros cúbicos. Lo que pasa es que dicen que las recargas ellos se las cargan sencillamente con no tener en cuenta los valores pluviométricos y la evaporación, y automáticamente nos dejan de secano. Que somos el 25% del territorio está bien claro, y que tenemos el 8% de las asignaciones del trasvase, pues de un recursos disponibles que lleva el actual plan hidrológico de 1.500 hectómetros cúbicos, tengo que decir que la provincia de Albacete solo tiene asignados para regadío 125. O sea que las cifras cualquiera las puede comprobar, porque son así de tozudas y así, por desgracia, de discriminatorias para lo que es el sureste de Albacete. Herminio, ¿cuál es la diferencia que algunos políticos quieren poner encima de la mesa entre la palabra trasvase y trasegar, de la que usted el día 2 de febrero también se hizo eco? Hizo alguna locución en el sentido de que no es lo mismo, decía usted exactamente, que no es lo mismo trasegar vino que trasvasar agua. Efectivamente, yo creo que hay una diferencia que entendemos todos, ¿no? La palabra trasegar viene de una bodega
Y en una bodega, si yo tengo distintas cubas... A veces a los ciudadanos, los políticos, ¿no quieren tomar por tontos? Pregunto. Pues no lo sé, porque ahí me ha extrañado mucho ver en un texto normativo que está publicado en el Boletín Oficial del Estado... Algunos. Que como algunos, sea... don Manuel, algunos, Manuel. Como sea, ¿Cómo se pica aquí el amigo? Hay que defender. En el plan del Júcar, como sea, tratamos de evitar meter la palabra trasvase. Es decir, es curioso que partíamos de un plan hidrológico del año 97, que también dio lugar a muchas guerras del agua, como todos sabemos. Yo ya no digo mal lo de la guerra por allá del agua, en el año 97, os acordaréis de la manifestación que aquí hubo. Bueno, pues nos costó mucho en aquel plan hidrológico introducir la palabra trasvase y que se reconociera que los envíos de agua del Júcar al Turia, al Palancia o al Vinalopó eran un trasvase y que como tal tenían que ser tratados. ¿Para qué? Pues para que se respetara la preferencia de la cuenca cedente. Y las demandas de Castilla-La Mancha, nuestras demandas, abastecimiento, regadío en la cuenca del Júcar, tienen que tener prioridad si el agua va a salir del Júcar a otros territorios. Bien, pues a partir de aquel plan del 98, que esperábamos que lo que se iba a hacer en este proceso era revisarlo, ese concepto se cambia y desaparece. Ya para no tener que hablar de preferencia de la cuenca hidrográfica, en este texto, la palabra trasvase es maldita, y lo que hacemos ya en los documentos internos de síntesis de demandas es hablar del trasiego de agua que se produce de unas, y no habla ya ni de cuencas, de unas zonas a otras. Entonces, claro, si trasegamos vino en una bodega, yo hoy me lo llevo de una tinaja a otra, pero mañana lo trasiego al revés y me lo traigo aquí. Si yo trasvaso agua del Júcar al Palancia o al Turia, va para allá. Nunca he visto yo que venga para acá. La de de gravedad, por muchas que cambien, esa no la van a cambiar, va para abajo, ¿no? Bien, pues del Júcar va al Turia y ahora del Júcar va a ir al Vinalopó. Y cuando se trasvasa, lo que digo, debe tener una repercusión y una prioridad para nosotros que no se da. Ese es el plan que tenemos hoy, eso es lo que le estamos pidiendo al gobierno regional que recurra, porque desgraciadamente, a partir del pacto del 97, donde todos nos pusimos a medias de acuerdo, llegamos a esos acuerdos de racionalidad que decíamos en los planes hidrológicos, no nos contentamos todos, pero todos dijimos que sí. Pero claro, ahora resulta que las cifras se minoran de aportaciones de agua. Con el cambio climático disponemos de menos agua. Y ahora se nos quiere aplicar la prioridad que establece el enviar agua del Júcar a otros territorios. Claro, si resulta que ahora tenemos menos aportaciones, y con esos trasvases le damos prioridad a los abastecimientos de Valencia, a los abastecimientos del Palancia, a los abastecimientos del Vinalopó, a los regadíos incluso que tenemos en Valencia porque tienen un convenio de Alarcón que también los ha puesto por delante, es una reserva a favor de unos usos de regadío que lo pone por delante de los usos de Castilla-La Mancha, siendo una reserva en territorio de Castilla-La Mancha, a favor del territorio valenciano. Si todo eso se aplica, ahora resulta que se hace un reparto donde los últimos somos nosotros. Claro, ¿quién paga las consecuencias del cambio climático? Los usos de la Mancha Oriental en la cuenca del Júcar. ¿Qué pasa al horizonte 2027? Pues que nadie tiene que reducir usos en toda la Confederación del Júcar, salvo los regantes de Castilla-La Mancha. Entonces, esa situación no la vemos justa, creemos que se debe de poner encima de la mesa, hay que recurrirla, porque si no, al final, siendo la cuenca que genera los recursos, es la cuenca que le tiene que pedir agua al Plan Hidrológico Nacional. Para resolver el problema, ojo, o que cierre los regadíos que hay aquí. Sí, Manuel, sí. Porque son las dos opciones. Sí, ¿no? Redundar en lo que dice Herminio, que ese es el tema más sangrante del Plan Hidrológico del Júcar. Se le cuelgan al Júcar una serie de aprovechamientos, una serie de abastecimientos que no son del Júcar, por ejemplo Valencia, por ejemplo el canal Júcar-Turia, por ejemplo la Albufera, por ejemplo el Vinalopó, que no son del Júcar, y a los únicos que se les recorta es a los que sí son del Júcar, que es a la Mancha Oriental, a los regantes de la Mancha Oriental, a los regantes de Castilla-La Mancha. Entonces es hasta perverso, el tema es hasta perverso, por eso lo recurrimos, es uno de los ejes en los que se fundamenta el recurso de la Junta de Comunidades, porque vamos, nos parece realmente muy fuerte que pase esto, que recursos o que aprovechamientos que no están en esta cuenca, que se ponen en esta cuenca artificialmente, no sufran ningún recorte, y en el caso de la Mancha Oriental, pues sí. Fueron recortes importantes hasta dejarlo en el año 2027 en 260 hectómetros cúbicos. Un 20% tenemos que recortar. Un 20% en unos cuantos años. El hecho de que el gobierno de turno, el gobierno en funciones del que regenta el Partido Popular en este caso, esté y lleve una serie de meses, como digo, estando en funciones, pero no obstante intentando no legislar, pero sí regentar o gestionar en materia de agua determinados aspectos. ¿Ustedes esto lo ven razonable, lo ven ético, no debería de ser? ¿Qué es lo que es? Es la situación que tenemos. La planificación hidrológica se ha adaptado por competencia de Bruselas a unas fechas que, si no se cumplían, España hubiera recibido una importante sanción. ¿Qué ha hecho el gobierno que está en funciones? No en funciones, sino ya durante su mandato, revisó los planes hidrológicos y los ha aprobado. Efectivamente, los ha aprobado en funciones. Sí, se aprueban en funciones. Se aprueban en funciones, pero el proceso estaba hecho. Y si no se hubieran aprobado a la fecha que se han aprobado, efectivamente
Bruselas nos hubieran puesto una multa importante al gobierno español. Eso no quiere decir, bueno, era un trámite. Muy bien, ahora estamos en el trámite de los recursos y estamos en el trámite de una nueva revisión de esos planes a 4 años. Que esto no es una situación estática. Depende de nosotros mismos. De posiblemente un nuevo gobierno. Claro, depende de nosotros mismos que hagamos o busquemos otra cosa o que aceptemos lo que tenemos. Guillermo, ahí quisiera yo Guillermo, opinar, si no hay inconveniente. No, ninguno. Porque a nosotros sí nos está perjudicando bastante la posición del gobierno central. La propia ministra hace 2 años nos reconoció que la metodología que se seguía en Murcia, y tenemos la carta firmada por ella, no era la correcta. Pero es que vamos a ir más allá. Nosotros hemos recurrido al Consejo de Estado, donde decimos que posiblemente hay irregularidades y algunas muy graves denunciadas en la propia Fiscalía General del Estado en su sección de Medio Ambiente, puesto que la caracterización de acuíferos que va en el plan hidrológico de Cuenca, bajo nuestro punto de vista no solo, sino que hemos presentado pruebas a la Fiscalía, creemos, y todavía nadie se ha puesto en contacto con nosotros para decirnos por qué ha ocurrido eso, resulta que esos archivos fueron creados entre el 8 y el 30 de julio del 2015. Resulta que es donde viene la Madre del Cordero, la exposición pública terminó el 30 de junio. ¿Cómo se modifican las reglas de juego a posteriori de una exposición pública donde por lo menos hay una indefensión total, puesto que no hemos podido alegar sobre algo que desconocíamos? Eso está en la Fiscalía actualmente. Sabemos que no se ha archivado ni nada y que se está investigando, porque están investigando, según nuestro conocimiento, alguna rama más. Lo que sí nosotros pediríamos, puesto que hay tanta transparencia tanto en el gobierno central, puesto que Confederación depende de un Ministerio de Agricultura donde la ministra nos dijo que nos trataría con equidad, la ministra conoce expresamente que esa denuncia existe, porque entre otras cosas le ha llegado la notificación de la propia Fiscalía y nos consta. Si hay una posible irregularidad, que es muy grave, que están denunciados por falsedad documental y cohecho, es tan sencillo como levantar un teléfono, mandar un subsecretario de Agricultura y decir, es que es tan difícil, es que Tobarra existe. Y digo Tobarra porque la plataforma defendemos desde Montealegre hasta Elche de la Sierra, que es todo el perímetro de la cuenca del Segura. Y decirnos, miren ustedes, esto no es, ustedes están equivocados, esto ha ocurrido por esto, esto y esto. Y viene de aquí. Y sin embargo eso no se hace. Gracias, Guillermo. Acabo contigo, Manuel, si me lo permites. Suponiendo que, no sé si el día 26 de junio o antes del 27 de junio, suponiendo que los partidos políticos se pongan de acuerdo para lograr algún tipo de fusión y una plataforma política que nos saque de esta situación que tenemos política en este país, digo, suponiendo que, en cualquier caso, salga un gobierno socialista de las próximas elecciones, cuando sean, ¿en qué forma y medida pueden cambiar el hecho de que haya un gobierno socialista en Castilla-La Mancha y un gobierno socialista en el gobierno central? Digo, hablando del tema del agua y del trasvase Tajo Segura, concretamente. Mójate aquí ahora en este momento. Y nunca mejor dicho, y ¿no? nunca mejor hablando dicho. Del agua. Exactamente. Mójate Pues, ahora, hombre, para que quede grabado y escrito. Sí, esto es una responsabilidad. Ya lo sé, ya lo sé. Bueno, yo me voy a mojar. Sí, sí. Yo creo que, desde luego, las cosas van a cambiar mucho para mejor respecto a esta región. Sí, pero me tiene que decir mucho más. Si saliera un gobierno socialista en Madrid, desde luego está claro que hay... ¿Qué va a pasar con el trasvase Tajo Segura si hay un gobierno socialista en Madrid? Bueno, eso yo no lo sé, Manuel. Eso no lo sé. Nosotros vamos a seguir peleando porque se cierre el trasvase, porque se atiendan las necesidades de esta región antes de las que cualquier otra, y lo demás es aventurar mucho lo que puede hacer un gobierno socialista en Madrid. Eso yo ahí no me puedo comprometer. Bueno, pues de acuerdo, muchísimas gracias. Guillermo Sánchez Negrillo, presidente de la Plataforma de Regantes y Usuarios de la Cabecera del Segura, Herminio Molina Avellán, presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, y don Manuel Miranda Martínez, director provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, Albacete. Hoy ha sido el día de hablar del trasvase Tajo Segura y de la importancia del agua para Castilla-La Mancha. Más de 37 años de un trasvase Tajo Segura que para muchos determinan que debería de estar ya acabado. A todos los oyentes de Radio Chinchilla, ya saben, desde el 105.3 de la frecuencia modulada nos pueden oír todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde. Y al resto que nos ven a través del periódico digital La Cerca, mediante la www.lacerca.com, pues muchísimas gracias por su atención. Volveremos la semana que viene con otros temas seguro que importantes y de actualidad. Muchísimas gracias.